Querido Rubén, ¿cómo estás? Buenas tardes, que vienes a esparcir aquí tu canela fina. ¿Cómo estás? Bien, Joaquín, bien. ¿Y tú? Muchas gracias. Buenas tardes. A todo dar. Gracias, muy bien, venga. Oye, qué buena columna escribiste hoy, ¿eh? Eh, es Sí, esa, es esa envidia sana que uno como escritor, como periodista, dice, oye, ¿por qué no se me ocurrió a mí, caramba? Buena columna, buen texto en Milenio hoy, tuyo, y se empata un poco con lo que te decía el padre Pato ahora hace un rato y lo que voy a comentar de los migrantes. Tú decías que el presidente dijo en la mañanera, en la conferencia, que lo bueno que tiene esto es lo peor que se va a poner. O sea, el presidente no le tiene miedo a la palabra, ¿eh? Es lo que hace diferente al presidente, no tiene límites. Y creo que sí, un jefe de Estado tiene que tener límites. O sea, no hay cosas que no se pueden hacer. No se deben hacer, el presidente las hace, ¿no? Y se enlaza con lo de los migrantes porque el presidente sigue mencionando, incluso en su tercer informe hace poco, sigue mencionando como un éxito el dinero que envían los migrantes. El dinero que envían los migrantes es un dinero triste en casa cuando llega lo que conocemos la migración. En casa cuando llega el dinero del que está fuera, que está solo fuera, que se va delante abriendo camino para ver si los demás se pueden ir o para ayudar a los que están en casa, a los padres, a la madre, a los familiares. Es un dinero triste, ¿sabes? Es un dinero que llega y la madre dice, caray, mi hijo, mi hija, ¿cuánto estará sufriendo para poder enviarme este dinerito? O sea, es un dinero triste, no es un dinero para festejar, ¿eh? Es un dinero que va sacándote del hoyo poco a poco y esperas a que vuelva el próximo mes a sacarte un poco más del hoyo. Es un dinero, te digo, es pan para hoy, hambre para mañana. El presidente lo festeja, pero ha aumentado, se dejó de hablar. Si hacemos memoria ahora como periodistas, tú y yo un momentito, nos vamos a acordar de que se dejó de hablar mucho tiempo de la migración de mexicanos. O sea, por allá sí. ¿te acuerdas que eran las portadas en los periódicos, tú en el noticiero, todo era noticias de migrantes mexicanos, fallecidos, maltratados, pero se empezaron a dejar de ir los mexicanos a Estados Unidos. Por ejemplo, en el 2009, estudios del Centro Wilson de Estados Unidos, en el 2009 había 10 millones de mexicanos buscando trabajo en Estados Unidos, ilegales. En el 2018 esa cifra había bajado 3 millones. Por primera vez en la historia, los mexicanos, los migrantes mexicanos sin papeles, eran minoría en Estados Unidos buscando trabajo. Ya de lo que se hablaba era de los migrantes centroamericanos. ¿Por qué? Porque ahora decirlo es muy políticamente incorrecto, pero le iba muy bien a México. La economía estaba muy bien comparada con la de ahora, que está en cero. Pero los números de 2018, la inversión extranjera eran $12,000 anuales, 12,000 millones de dólares anuales de entrada. Las reservas del Banco de México eran las más altas en el 2018. Se habían creado 4 millones de nuevos empleos. Son cifras que ahora parecen el paraíso. Y México era el país con menos deuda pública de la OCDE y del G20. Todo esto se cambió en 3 años. Claro, en tres años, pues los mexicanos volvieron a irse y vuelven a poner el muerto, porque esto del tráiler, Joaquín, que antes había, ¿te acuerdas? Antes había mucho, sucedía a menudo esto de los tráileres mexicanos. Ahora fueron el número más alto de muertos en el tráiler son mexicanos. El año pasado, las cifras han aumentado de muertos, que no se habla, fíjate, no se habla, porque se convirtió el tema de la migración en los últimos 10 años, 15 años, se convirtió en un tema de expertos nada más, de mexicanos. Pienso de pronto en Mauricio Fara, gran experto en migración, Eunice Rendón,
pienso en Gardenia Mendoza, personas que fueron dedicándose a este nicho, pero de manera muy especializada. Mauricio mismo tiene libros sobre el tema, pero ya los muertos no se escuchaban tanto. Ahora mira, Joaquín, van 1.500 muertos mexicanos cruzando la frontera durante el actual gobierno. 1.500 muertos, no se habla de eso. Ahora del tráiler, 27 fueron, pero van 1.500. En el 2021 fueron 719, que es la cifra más alta de la historia. Ni antes, cuando el famoso, ¿te acuerdas? Alpayo, ¿no? Era el sheriff aquel tristemente célebre, ¿no? Que nos maltrataba muchísimo del otro lado. Y ahora van más de 300 en este año, más de 300 fallecidos. Entonces, y ojo, van más de 600,000 deportados. O sea, se están yendo en masa. ¿Por qué? Porque hay 5 millones de pobres nuevos en el país, hay 6 millones, ha bajado la clase media mexicana. Recuerda que la clase media mexicana es muy endeble porque son personas, la mayoría, que apenas ayer eran pobres y anteayer eran pobres. De pronto caen en esta franja de la clase media, pero porque tienen trabajo, porque tienen un salario bueno y tienen un pequeño excedente que les da para tener perritos. Los perritos cuestan porque hay que darles croqueta, hay que llevarlos al médico, cada día los partirían más porque cada día son más parte de la familia. Eso gastas en eso cuando eres clase media, ¿eh? Y la clase media mexicana aumentó drásticamente. Somos el país con más mascotas en el mundo. Estos detalles que de pronto la gente no ve, eso te hace clase media, ¿eh? Eso te hace clase media. Y anteayer no tenías un perrito así, tenías un solo vino porque eras pobre. Entonces aumentó la clase media mexicana y se ha deteriorado tanto que se vuelven a ir los mexicanos, Joaquín. Y no es insisto, no es un éxito. No es un éxito para nadie. Claro, para la familia, sí, para la abuelita, para la mamá, pero es a un costo altísimo. Sobre todo esta migración mexicana que se va y es ilegal. Hay mexicanos que llevan 17 años sin papeles en los Estados Unidos. Y hoy mismo hay 17 millones de trabajadores de origen mexicano, entre sin papeles y con papeles ya nacidos, 17 millones de empleados de origen mexicano, esta fuerza laboral grandísima en Estados Unidos que produce, Joaquín, es una cifra muy buena para ellos, pero triste para México. La mitad del PIB mexicano lo están produciendo ellos allá. Claro, es un país que no crece, no es por la pandemia, creció cero en el 19 y creció -3 y bajó, decreció -13 antes de la pandemia. Entonces, ojo, Joaquín, pongamos la mirada de nuevo en la migración. Va a crecer el tema migratorio. No son solo los centroamericanos, no somos los mexicanos los que lo estamos haciendo. Y ojo, Joaquín, estamos poniendo el muerto, como se vio ahora. Así es, y los muertos. Solo apunto un dato de estas 5.172 millones de dólares que enviaron en mayo. Fíjate la dispersión. De estos 5.172 millones de dólares los enviaron a las familias en 13.600.000 remesas, ¿sí? De un promedio de $380. En 13.6 millones, lo que te hablo de lo que es la dispersión. Estamos hablando de 13 millones de familias prácticamente, sin los cuales 13 millones de familias, pues estamos hablando de 65 millones de mexicanos que están viviendo Así es, Joaquín. de la remesa. En fin, Rubensito, pues te mando un abrazo. Del hijo, del niño que te manda el dinerito. Mira, mi hijo lo mandó, es muy triste. Y 65 millones, ojo, esa cifra, qué bueno eres, caramba. Esa cifra hay que tenerla en cuenta. 65 millones. Te mando un abrazo, Rubén. Te quiero mucho, Joaquín. Gracias, que estés muy bien. Rubén Cortés y su canela fina.